¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regresamos nuevamente con ustedes para abordar un tema que seguramente ustedes ya están muy ansiosos de conocer. Vamos a platicar acerca de lo que son las reformas fiscales para el 2023. Vamos a ver si realmente tenemos reformas para el 2023, qué es lo que podemos esperar para el cierre de este año y qué es lo que debemos de cuidar para el siguiente año. Que bajitas las letras y chiquitas, como dicen en los contratos, chiquitas las letras, traemos muchos temas que de verdad deben ustedes cuidar bastante. Y para esta ocasión justamente quiero abordar estos temas con dos expertos en la materia. Uno de ellos ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en diversos videos, ya lo conocen además de otros canales. Maestro José Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación. A nosotros nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, con la intención pues obviamente de poder abordar estos temas que a todo el mundo siempre le traen pues muchas inquietudes. Claro, bueno, pues antes que nada, gracias a ti, al canal de Contador Contado, que ya tiene mucha audiencia, César. Gracias. Felicidades. Gracias. Y bueno, pues qué honor estar con ustedes el día de hoy, con Alex, que realmente tenía rato que no lo veía, que no lo saludaba presencialmente. Pero bueno, aquí disfrutando el evento como siempre, César. Gracias, maestro. Y pues la otra personalidad, ya la vieron ustedes, el maestro también, contador público también, Alejandro Aguilar. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, César, muchísimas gracias por la invitación. Maestro José Antonio, siempre un gusto estar con usted, siempre aprendiendo de los buenos. Así es. Que, pues bien contento de estar aquí. Pues bueno, qué bueno que vamos a platicar de este tema, que pues bueno, hay algunas, como dices, letras chiquitas en los temas que vamos a abordar, y es importante que pues toda la audiencia esté muy atenta a lo que se va a platicar el día de hoy. Claro que sí, y yo creo que la pregunta primordial, la pregunta que me gustaría lanzar al aire, porque ya lo platiqué yo en el en vivo hace una semana, del 9 de septiembre, si no lo han ido a ver, vayan a ver, se quedó ahí colgado en el canal. Pero lo que sí quiero platicar, y me gustaría preguntarle primero al contador José Antonio, maestro, ¿tenemos reformas para el 2023? Fíjate, te voy a contestar esta pregunta, que la reforma para el 2023 es que no hay reforma. Ok. Bueno, pues está bien, ¿no? Sí, claro, es que esa es una muy buena... No hay reforma. Sí. Sin embargo, César, pensando en esto, desde luego que realmente tiene mucho impacto en la sociedad, en los académicos, en los contadores y desde luego en el contribuyente. Claro. Yo creo que la parte importante es que la autoridad sigue manejando su misma política fiscal. ¿A qué voy? Básicamente son 3-4 conceptos muy elementales. Primero, la simplificación administrativa, de ahí que nació el reciclo, que bla, que inclusive se logró decir que ya no se necesitaba el contador público, cosa que es situación clara. Totalmente El segundo punto, la utilización de la tecnología, que eso va a seguir, ya se llegó para quedarse. Tercer escenario, eficiencia recaudatoria, que lo vamos a platicar. Claro. Que pese, y de hecho, en esta propuesta de reformas, que no hay reformas, se dice el eslogan que toda la vida se ha dicho en esta administración: no hay incremento en las contribuciones, no hay nuevas contribuciones, pero sí va a haber aumento en la recaudación. Entonces de ahí la eficiencia en materia de recaudación. Y el otro punto es que la autoridad sigue con la idea de evitar la corrupción, los malos manejos, los CEFOS, los CEDOS, y creo que son los ejes que hoy por hoy no hay que olvidarse. Así es, maestro, y de hecho usted lo acaba de decir bastante bien. Creo que lo hemos platicado fuera de cámara, ya en comidas, que desde que comenzó esta administración lo hemos visto muy claro. No va a haber aumento en las tarifas, no va a haber aumento, no va a haber creación de nuevos impuestos, pero no nos dicen la otra parte. Sí va a haber más aumento en recaudación, y lo vemos desde el año pasado. Simplemente desde que salió el paquete económico para el 2022, dijimos, ¿de dónde va a salir tanto dinero para IVA y para ISR? Todavía para ISR no era tanto, pero este año, cuando vemos nosotros la cantidad de ISR que se va a recaudar frente a los demás años, es impresionante. Alejandro, fue una promesa cumplida lo que nos dijo la jefa del SAT referente a que no iba a haber una reforma fiscal, pero yo creo que lo está dejando un poquito al aire, en el sentido de que no nos mencionó acerca de la miscelánea fiscal, que ellos lo manejan así, pero debemos recordar que se manejan como reglas del juego la resolución miscelánea fiscal. Claro, mira, desde mi punto de vista, y espero coincidan conmigo, creo que están llevando a cabo la primera regla de cualquier administración: no toques lo que está funcionando. Exacto. Entonces, ellos ya se dieron cuenta que las acciones con las que cuentan actualmente como autoridades, las formas de recaudación que están teniendo y el de cumplimiento, ya sea a través de la forma coercitiva o a través de la forma voluntaria de los contribuyentes, está dando resultados.
No por nada se superó la meta de recaudación del año pasado en un 4%. Así es. Adicional, que representa más de 102 mil millones de pesos. O sea, es una cuestión completamente importante a analizar. Yo creo que no era necesario que hubiera una reforma porque la reforma ya estaba hecha, ya estaba dada. Inclusive recordemos que hay reformas en 2020 y seguramente ahorita lo vamos a platicar, de 2020 que van a tener implicación ahorita en 2023, de 2021 que van a tener implicación en 2023 y así de 2022 con el beneficiario controlador que platicábamos también va a tener repercusiones acá. Entonces creo que no fue necesaria una reforma porque la reforma ya estaba dada, la reforma ya existe y en ese sentido creo que la autoridad pues bueno cumple con el hecho de mantenerse al margen al menos en el tema fiscal. Sin lugar a dudas pues se necesita recursos para poder seguir operando este país, para esas obras enormes que se han estado haciendo y que se han estado victoriando de muchas formas, pues tiene que haber recursos. ¿Y de dónde se va a sacar recursos? Pues bueno, desafortunadamente de los mismos de siempre, los contribuyentes. Así es. Sí. Fíjate, Alejandro, que cuando revisamos el paquete económico, revisamos la parte justamente de cómo iba a ser la recaudación tanto de ISR como de IVA y logramos ver, cuando hacemos la comparación frente a otros años, maestro, de que traemos una recaudación muchísimo más alta incluso que la del año pasado. Totalmente. Entonces, vemos este número y lo primero que a mí me pasó por la cabeza fue, a ver, ni siquiera hay una reforma fiscal, no tenemos un nuevo impuesto, no tenemos un alza en las tarifas. Evidentemente el tema de las tablas de ISR se va a cambiar, se van a ajustar, pero es un ajuste no porque no vayamos a pagar ahora tanto ISR, sino por el mismo efecto de la inflación, que ese es un tema totalmente aledaño a lo que hoy en día estamos abordando. Pero aquí la parte central es ¿cómo vamos a obtener más dinero, maestro? O sea, viene la recaudación, sí viene fuerte. Vemos que en el tema de la ley de ingresos de la federación aumenta el tema de ISR para los que somos ahorradores, por así llamarlo de algún modo. Aumenta prácticamente al doble a lo que traíamos a 2022. Correcto. O al menos eso es lo que está proponiendo, que yo veo difícil que eso se vaya a quitar. Hoy en día la autoridad está apostando por algo y es con lo que me gustaría comenzar ahorita, que es en el tema de las cartas de invitación, de las multas, que va muy de la mano con la recaudación. Para mí ese es el tema que ahorita los contribuyentes tendrían que estar viendo en sus papeles de trabajo con la intención de que el siguiente año no sean ellos los que estén pagando los platos rotos. Bueno, mira, acá hay varias aristas que hay que tomar en cuenta. Por un lado, ya lo decía el contador Alex, de que la reforma se fue dando y coincidió plenamente desde el 2020, donde vino una reforma fiscal y una reforma penal que se modificaron muchas leyes. Okay. A partir de ahí, 2021-2022, desde luego, pues se han venido consolidando esas reformas, en donde coloquialmente hablando han cerrado muchos candados de que realmente por ahí se colaban los contribuyentes y no pagaban impuestos. De ahí se le dio mucha importancia a la razón de negocios, ¿de acuerdo? Y desde luego, ¿y eso qué conlleva? A que la autoridad a partir de esas reformas ha implementado programas de fiscalización muy buenos, en donde uno de ellos que yo siempre me he apoyado es precisamente el Plan Maestro, que se instauró en el 2021, donde me queda muy claro lo siguiente, César, que la autoridad va a revisar las irregularidades de los contribuyentes y a partir de ahí el cobro de impuestos. Si bien es cierto, desde luego las multas juegan un papel importante, pero yo creo que va más allá de la propia multa. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy yo he revisado escritos de la autoridad, algunos recursos que meten los contribuyentes. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Básicamente dos datos. Primero, está incrementando los ingresos que no se declaran al 100%, y el ejemplo claro, sin abusar del tiempo, el ejemplo claro es de que al realizar operaciones entre partes relacionadas hay un ingreso omiso, y eso se da en todos lados, ¿de acuerdo? Sí. Situación que inclusive la propia declaración anual así lo considera. Y otro punto es que está desechando o está dejando a un lado las deducciones, a razones que son innumerables. ¿Y eso qué provoca, mi querido César? De que la autoridad está incrementando de manera desproporcional el impuesto a la renta y el IVA, básicamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo de entrada me quedo con ese primer comentario, que si bien es cierto, hay algunas multas que, por ejemplo, del beneficiario controlador todavía no están, digamos, corriendo, por decirlo de alguna manera,
Y por otro lado también multas muy significativas que yo no he visto, salvo la experiencia de ustedes, que puedan cobrar una multa, por ejemplo, de esquemas reportables, que también están exageradísimas. Sí, totalmente. Y siguen vigentes, exacto, y siguen vigentes en el código. Yo siempre he dicho, la multa más chiquita es de 50,000 y la multa más alta 20 millones de pesos, que realmente son confiscatorias al 100%. Entonces, yo creo que por ahí, César, antes de entrar a números, por ahí viene el incremento en la recaudación. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que acaba de tocar un tema muy interesante, que es el tema del beneficiario controlador, que ya lo habíamos abordado en un video anterior. Si tuvieron la oportunidad de verlo, vayan a ver, ahí lo tenemos en el canal, justamente aquí con el contador Alejandro. El tema del beneficiario controlador, tenemos en el 2022 esta reforma al código que viene a hablarnos de cómo tenemos que identificarlo, qué tenemos que dar, vamos, hasta el alias tenemos casi que darles, o sea, cómo conocen al contador. Es que es el contador Alejandro, pero a lo mejor todos lo conocen como, no sé, el máster, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero el problema es de que la autoridad ya nos está pidiendo eso. Si bien la resolución miscelánea fiscal nos da la pauta de cómo identificarlo, pues no tenemos un portal por donde enviarlo. No tenemos como tal fechas específicas de cuándo enviarlo, y me causa un poquito de preocupación en el sentido de que hay muchas empresas, bien tomo la palabra del contador José Antonio, de que no hemos visto multas exageradas ni por esquemas reportables y tampoco por beneficiario controlador. Me preocupa que ahorita en la primera versión de la resolución miscelánea fiscal para el 2023 veamos que esto puede materializarse con la finalidad de cumplir lo que se está mencionando en el paquete económico con una mayor recaudación. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué tendríamos que hacer frente a esto? Mira, es probable. La verdad es que la autoridad actualmente, como se encuentra ahorita las multas para el tema del el tema del código y por las diferentes obligaciones que existen, la autoridad de herramientas las tiene y las tiene muy fuertes, tiene las garras bien afiladas. Sí. Lo que pasa es que no las ha querido ejercer, no las ha querido ejecutar porque ha habido prioridad por otras cosas. Aún, exactamente. Vamos a un tema muy sencillo, el tema de la contabilidad electrónica. ¿No? Al día de hoy no es una obligación que, a pesar de que está vigente, que ya tenemos que estar todo el mundo enviando esa contabilidad electrónica, no se han establecido multas por el envío de la contabilidad electrónica. El tema de los esquemas reportables que comentaba el maestro, de la misma forma, ya existe, ya hay una obligatoriedad, ya hay una sanción, ya hay una pena por esa situación, tampoco se están enviando, muchos no lo están enviando. Y terminamos con el tema del beneficiario controlador, que es exactamente el mismo caminito. Sin embargo, la autoridad, creo que a través de la resolución miscelánea podría estar ya siendo un poquito más específico en el tema específicamente del beneficiario controlador, que como bien decías, comentamos ya hace un momento, el tema de cómo lo está percibiendo el contribuyente. Al no haber una obligatoriedad de envío de información, de fechas límites, etcétera, lo que está provocando es que como que el contribuyente lo deje un poquito de lado y no se enfoca a ese proceso. Pero al día de hoy por hoy, si una autoridad o la autoridad fiscal revisa mi contabilidad, me podría estar pidiendo tanto mis libros contables como mis libros sociales y el beneficiario controlador. Entonces, si yo no tengo integrada esa información, por supuesto que soy sujeto a ese tipo de multas, ¿no? Esas multas grandotototas que se tienen en el tema del beneficiario controlador. Hasta 2 millones de pesos. Hasta 2 millones de pesos. Por cada beneficiario controlador. Sí, es terrible el tema. Aquí el tema que creo que debemos atender también es que los empresarios debemos de traer una idea un poquito más de prevención. Se ha hablado mucho de este tema de prevención, de un aseo administrativo al interior de nuestras empresas, pero la realidad es que la autoridad actualmente creo que va a premiar ese proceso. El hecho de que nosotros seamos organizados al interior de nuestras empresas y que llevemos un cumplimiento recurrente y regular dentro de su operación, porque la autoridad puede detectar a un segundo cualquier desvío de información o cualquier información errónea que el contribuyente puede estar emitiendo. Sí, fíjate que todo esto que nos mencionas, Alejandro, son las letras pequeñitas que debemos estar muy atentos, porque existe mucha comunidad, y lo digo de una manera muy personal, que esperaba ansiosa las reformas fiscales. Yo era uno de ellos, ¿no? A ver qué va a venir, porque asumiría que a partir del 2023, como ya vamos en la recta final de esta administración, tendría que ver a lo mejor un parteaguas, que ya considero que ya lo hubo, pero tendría que a lo mejor terminar de estructurarlo con a lo mejor una nueva estrategia, una nueva forma en cómo recaudar los impuestos, con unas propuestas que yo hubiera esperado en el paquete económico para el 2023. No vienen. Claro. Entonces, al no venir, hay que comenzar a leer las letras pequeñitas, y esto va muy de la mano con lo que viene en la ley de ingresos de la Federación, la ley de egresos, cómo se va a gastar, de dónde van a venir los recursos.
Y aquí la moraleja, amigos, es de que realmente el paquete económico, si nosotros lo buscamos y tratamos de analizarlos, no va a haber nada. Pero tenemos que analizar más allá de lo que vienen estas propuestas que anteriormente se venían. Tenemos que analizar todo lo que hoy en día ya conocemos y que además muchas se han estado normando a raíz y a partir de la resolución miscelánea fiscal. Vamos en la séptima, para ahorita septiembre vamos en la séptima versión, en la primera versión anticipada de la séptima modificación a la resolución miscelánea fiscal. Cuando el año pasado creo que íbamos en la quinta o en la cuarta, no recuerdo. Entonces, sí es algo que a mí me llama personalmente la atención. Y es en el tema de que se está tratando de fundamentar estas versiones anticipadas con decir, es que se van a dar a través de los canales oficiales. ¿Pero cuáles son los canales oficiales? O sea, es el diario oficial de la Federación, es la cuenta oficial de Facebook, es la cuenta oficial de Twitter de la misma autoridad fiscal. No sé, maestro, ahí por favor ayúdeme a entender qué es lo que trata de decir la autoridad con estas resoluciones misceláneas, si realmente podemos visualizar alguna nueva estructura a raíz de la resolución miscelánea fiscal para el 2023 y si de ahí nosotros podemos encontrar más visión para ese año. Mira, yo creo que la resolución miscelánea como tal o reglas de carácter general, yo creo que es un galimatías, César, sí. Alex. ¿Por qué razón? Porque un principio general y de nosotros los contadores, abogados, fiscalistas, como nos quieran llamar, es que decimos en la jerga popular, en la jerga fiscal, una regla general no puede ir más allá del texto de ley. De hecho, el mismo código así lo señala, sin ser tan técnico, ¿no? Hay muchas disposiciones que dicen, cuando quieras de alguna manera modificar los elementos de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no lo puedes hacer ni base a reglas ni base a criterios. Así es. Sin embargo, nos damos una sorpresa de que la regla miscelánea siempre va más allá de la propia norma. Ahora, es donde entra el músculo del abogado, del contador, donde dice, es que esa regla miscelánea sí procede porque de alguna manera es consecuencia de la misma norma. Es decir, si una ley dice que vamos a tener reglas de carácter general, es una extensión de la propia ley, por lo tanto es de aplicación estricta, ¿de acuerdo? Obligatoria. Sí. Sin embargo, fíjate, en base a eso, pues desde luego el contribuyente siempre toma lo que a su beneficio convenga. Y cito un artículo importante de la Ley de Ingresos de la Federación, que no ha cambiado, que es el artículo 27, que dice, fíjate, que son de las cosas que realmente luego uno tiene que saber entender. Número 1, dice, toda iniciativa en materia fiscal, y viene cada año, debe de reunir los siguientes requisitos. Primero, debe de generar certidumbre jurídica al contribuyente. Yo nada más pongo en la mesa, ¿realmente me genera certidumbre jurídica? Yo creo que no. Es todo menos eso. Número 2, dice, debe de provocar que la causación de los impuestos sea sencilla y asequible. Y de ahí viene el principio de simplificación administrativa. Así es. ¿De acuerdo? Y otro punto que también es interesante, que eso sí se da perfectamente, que el costo de la recaudación tiene que ser menor de lo recaudado. Y eso es una regla infalible. Sí. Ahora, concluyo esto y citando un poquito también la parte del beneficiario controlador. Porque mucha gente se pregunta, ¿y quién es el beneficiario controlador? Porque dicen, es que yo no tengo beneficiario. Yo creo que todas las empresas chiquitas, medianas, grandes tienen. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque volviendo con la regla miscelánea, la propia resolución miscelánea dice que si tienes un consejo de administración, todos los consejeros y el presidente es beneficiario controlador. Sí. Situación que nos deja en estado de indefensión, porque yo puedo ser consejero, yo no tomo decisiones y al final de cuentas me están calificando como beneficiario controlador, por un lado. Por otro lado, la resolución miscelánea también dice que debo de recaudar una serie de documentos impresionantes que llegan hasta 20 fracciones, donde realmente es información confidencial, es información sensible y a lo mejor me puedo poner en evidencia frente a la autoridad. Sin embargo, concluyo, todo esto se da, y yo siempre lo he dicho, se da porque realmente, y no justifico a la autoridad, muchos contribuyentes han abusado. Sí. Yo he participado en muchos foros donde hemos dicho, así que a grandes voces, empresas pobres, empresarios ricos. ¿Dónde realmente está el dinero de las empresas? En las personas físicas que son los socios. Y desde luego, este tipo de reformas me dice, si la empresa no paga impuestos, ¿de acuerdo? ¿Quién se está llevando el dinero? Sí, y ahí el nombre, beneficiario y controlador. Claro. ¿Quién se lleva los recursos y quién está controlando la empresa? Sí, ¿de acuerdo? Sí. Y yo creo que por ahí viene el canal para que la autoridad, y yo lo dije desde hace, no ahorita, desde hace muchos años,
cuiden a las personas físicas que son los socios, porque la autoridad tarde o temprano los va a revisar, y hoy ya va a ser una realidad. Claro, que además son el vínculo para otras empresas. Totalmente, o sea, me revisan a mi persona física porque soy socio de una empresa que tiene a lo mejor sus contingencias. Ajá. Y van a decir, ok, a ver, ese socio, ¿de qué otras empresas es también socio? Sí. Y entonces es donde se comienza a hacer la cadenita, o lo vienen más importante, las compulsas. César, ¿de dónde saca el dinero para hacer aportaciones, para hacer préstamos, que siguen haciéndolo las empresas? Claro. Y no tienen toda una logística, toda una opinión de cumplimiento, que lo decía ahorita Alex. Y fíjate, cosa curiosa, yo creo que también por ahí viene la reforma, las letras chiquitas que tú decías. Hoy la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sacó un estudio bien interesante, ojalá lo puedan leer, que dice que hoy el famoso compliance o el oficial de cumplimiento ya no es una opción para las empresas, ya debe de ser una obligación. Y la pregunta es, ¿quién realmente lo está implementando? Me recuerda un poquito la frase de un amigo muy común que dice, es que deben de aplicar o deben de apostarle al control interno. Y de ahí, pues el famoso compliance. Que además no es nuevo, o sea, no es como que sea de ahorita, ¿no? Ya tiene rato. Y muchas empresas que lo han estado aplicando, que lo han estado ejecutando, yo les veo las empresas más sanas y que dicen, pues lo que sea que venga. Además, estamos blindados por todos lados porque tienen este compliance que les ayuda a ver cuáles son los puntos. Pero son los pocos y no los muchos. Ese es el problema. Es que el problema también es que muchos ven esa implementación de control interno como un costo o un gasto. Exacto. Claro. O sea, hay que cambiar también un poquito esa percepción por parte de los contribuyentes, porque dicen, a ver, ahorita yo voy a meter ahora a una persona que me haga los manuales de procedimiento, la identificación de riesgos, las mejoras porque se pueden proponer a través del plan de contingencias, todo lo que lleva la estructura del control interno. Pero eso me cuesta a mí en este momento. Si nosotros visualizamos a futuro cómo va a funcionar este proceso, nosotros debemos entender que eso no es un gasto, es una inversión, porque me va a evitar muchísimos costos y muchísimos riesgos. Totalmente. Ya dejemos el tema del costo económico, que si bien evidentemente es algo importante, existen riesgos inclusive hasta en materia penal por no llevar un control interno adecuado y porque mi control interno no sea eficiente para evitar que las personas que se están involucradas en mi empresa lleven a cabo acciones de ilegalidad dentro de su propio proceso. Sí, totalmente. Y fíjese, maestro, que hace ratito abordó un tema que me llamó muchísimo la atención. Y me vino un ejemplo, pero rápido a la cabeza, el tema de la certidumbre jurídica. Cuando entramos ahorita en 2022 y viene todo este deslumbramiento que hizo el régimen simplificado de confianza, de ver cómo íbamos a estar pues abordando los diferentes escenarios con los contribuyentes, inmediatamente me vino a la cabeza el tema de los que están en el sector primario, los famosos agapes, donde la propia ley es que nos dice, a ver, si tú no rebasas los 900,000 pesos... que ese es un tabú también, pero bueno. Ese es un mega tabú. Dices, no voy a pagar yo impuestos. Pero primero viene la resolución miscelánea fiscal, la primerita versión que te dice, no te preocupes, no vas a pagar por los 900, pero después nos vienen ya a mitad de febrero, ya iniciado el ejercicio, ya con todas mis proyecciones. No es cierto. Después de los 900,000 vas a pagar por la totalidad. Y entonces, ahí yo me pregunto, ¿dónde queda la certidumbre jurídica que la misma ley de ingresos de la Federación nos está diciendo que debemos tener nosotros como contribuyentes? Fíjate que ahí, sin provocar debate, que también sería interesante hacerlo. Sí. Yo parto de una filosofía muy elemental. Hablando, por ejemplo, de impuestos, dice, cuando la autoridad dice en la ley, y cito nada más como referencia, el artículo 93 dice, no se pagará impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, regla general. En ese orden de ideas no hay que olvidar como antecedente que el artículo 74 hasta el 2021, ¿de acuerdo? Que hablaba de agapes, personas físicas, tenía derecho a una parte exenta de 40 UMAS elevadas al año, un poquito más de 1.400.000. Entonces, bajo ese escenario, la autoridad dice, bueno, para que no quitarles ese beneficio, hoy ya no les doy las 40 UMAS, le recorta y lo deja en 900,000, ¿de acuerdo? En el tema de reciclos, ¿de acuerdo? Porque ya no puede estar en agapes. Entonces, el artículo 113, letra E, creo que es noveno párrafo, me dice, los contribuyentes del sector agapes, agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas no pagarán impuesto a la renta hasta 900,000 pesos. Y a mí me quedó muy claro. Yo creo que a todos nos quedó muy claro. Sin embargo, una primera arista era, oye, ¿y qué dice el artículo 113J donde debe de haber una retención del 1.25? Y muchos decían, ¿retenemos o no retenemos? Yo digo, no retengas, pues ¿por qué vas a retener hasta 900,000?
Luego ya vino la famosa regla 3-13-11, Sí, la sí. tengo presente. De verdad, Sí. inclusive en un foro de tú nos hiciste un comentario, Alex, muy bueno. Sí, claro. Y decía, esa regla decía, efectivamente, hasta 900,000 pesos no pagas impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Y hoy esa misma regla, en adición a otras, la 32 y la 33, Sí, me exactamente. dice, no hay retención, fíjate, la misma resolución miscelánea dice, hasta 900,000 no hay retención. Y la misma regla miscelánea dice, no hay por qué hacer pago provisional ni presentar declaración anual. Pero viene en la regla 32 y 33, Ajá. la 3, 13, 32 Ajá. y 3, 13, 33. Sin embargo, la regla 11 me dice, pero si pasas los 900,000, paga sobre la totalidad. En total estado de indefensión. Sí. Porque va a haber muchos, César, que van a decir, bueno, si la regla miscelánea dice, pues hay que pagar. Claro. Pero habría muchos, simplemente por conocimiento, por, no sé, por tecnicismos, pues no pagues. Claro. Si la misma norma te dice que hasta aquí no pagues, hasta el hasta es un adverbio de tiempo. ¿Y por qué debes de pagar? ¿De acuerdo? Claro. Pero bueno, ahí está el comentario. Es que fíjese maestro, fíjese que esa es la cuestión que yo estoy visualizando para 2023 e incluso 2024. Ajá. Que ante un estado de indefensión, Ujú. no todos los contribuyentes tienen las armas para poder defenderse. ¿Estás de acuerdo, Claro. Alejandro? O sea, yo no, un pequeño contribuyente que únicamente se dedica al campo, que está en su siembra, que está en su ejido, Sí. que se dedica, no va a ir con un abogado fiscalista. Lo más probable es de que no vaya. Por Claro. desconocimiento, por la misma situación, y que le diga, oye, ¿sabes qué? Es que me gustaría que eso me ayudes a no pagarlo. Es más sencillo que un empresario que tiene más, digamos, ¿cómo llamarlo? Más estructura. Más estructura, donde pueda tener Sí, una recursos. exactamente. La lana. Ahí es donde uno puede decir, ¿sabe qué? Abogado fiscalista, abogado, contador, vamos a meter un amparo contra esta regla porque me deja en total indefensión. Claro. Y yo le puedo apostar que ese amparo va. Claro, sin embargo, fíjate, perdón que te Sí, robe la sí, palabra. Sin embargo, no hay que perder de vista también el software, el formato. Claro. Porque en el formato y más con la facturación, el mismo sistema te jala todo Sí, ya para te el pago de permite. impuestos. Sí, Pero sí. bueno, y ahí la autoridad se puede excusar diciendo, es que el formato como norma de procedimiento debe de aplicarse el que esté vigente. Y el formato mismo me jala todo y paga impuestos, pues yo siento que no. Sí, no, que además no olvidemos que es determinación de impuestos, es autodeterminación. Sí, pero fíjate, la parte importante, la misma regla miscelánea, hicieron el comentario, dice, porque esto es apasionante, Sí, dice, sí, sí. hasta 900,000 no hagas pagos provisionales. Y mucha gente dice, oye, espérame, entonces ¿cómo entender eso? Pues hasta 900,000 no presentes declaraciones. A partir del peso que sobre, ahí sí, Ya que el presenta. formato jale lo que Jale lo que quiera jalar. Pero es que es Sí, esa, es que es esa eso. parte, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, así sí. lo veo Sí. yo. No, sí, sé. yo Es también, que para ese completamente. proceso Venga. hay que adaptar nuestra operación claro. para poder atender esa cuestión. Sí. A ver, hay muchas situaciones que se están viviendo actualmente allá afuera en la realidad, donde los formatos que el propio SAT nos está dando, la propia plataforma, nos impide hacer ciertas cuestiones que nosotros tendríamos derecho a ejecutarlas. Nada más el hecho de que puedas facturar 24 horas después a que se haya realizado, 72 horas después que puedes hayas hecho la operación, ya no puedes hacerlo porque el formato o la plataforma ya no te está jalando ese tipo de ingresos. Sí. Entonces hay muchas cosas que tenemos casi como que ahora adaptarnos nosotros al formato. No Exactamente. digo que sea lo correcto, sin embargo estoy diciendo que es lo que operativamente se está viviendo allá afuera. Te tienes que adaptar. En ese sentido, por ejemplo, para el caso de los agapes, estaríamos llegando en un cierre de mes hasta los 900,000 pesos. Claro. Para que en ese mes cerremos sobre los 900,000, no se presente declaración de pago provisional, que ahí coincido plenamente, y a partir del siguiente mes se comience a jalar la totalidad de los ingresos. ¿Cuál es la totalidad? Ah, pues el 1 peso que Claro, rebasa Que rebasan los 900,000. 900,000 pesos. Así Esa es la así parte, es el sí. mecanismo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo donde nosotros tenemos que irnos adaptando. Pero si no somos cuidadosos con nuestro control interno, si no sé en cuánta facturación voy, si estoy facturando de manera incorrecta o de manera desfasada, pues bueno, ya menudo problema en el que estoy metido. Claro, sí, porque claro. Ya no puedo planear en ese sentido el Totalmente. tema. Sin embargo, quiero retomar también un tema que comentaba César, respecto de aquellos que no tienen acceso a la defensa. Yo he defendido muchas veces en diferentes foros el hecho de que debemos de provocar una cultura de la defensa, Así es. porque la autoridad hace lo propio en el sentido del ejercicio de supervisión y de recaudación. La autoridad tiene todas las armas y ella hace su propia labor, pero el contribuyente, ¿qué está haciendo? Porque en muchas ocasiones la autoridad rebasa los límites para lo que la ley le prevé, abusa de las facultades que tiene y hace acciones ilegales en muchos casos. Sí, claro. Pero ¿qué provoca eso? Que muchas veces el contribuyente lo consiente, ¿no? Ujú. Es que es más fácil que presente yo la DIOT porque me lo está requiriendo. Claro. Oye, pero no estás obligado a presentarla. Pero es que como me sale mi opinión negativa, la tengo Clásico, que presentar. Pues clásico. preséntale ya.
No, Sí. espérate. O sea, no es solamente el hecho de presentarla, es el hecho Claro. de generar y provocar que la autoridad actúe como debe de actuar. ¿Y eso cómo lo provocamos? Pues bueno, ejerciendo nuestro derecho ante las diferentes instancias. Ahí está la PRODECON, lo señalaba Claro. el maestro. Ahí está la PRODECON, que tiene un servicio gratuito de defensa al contribuyente. Claro. Y que, ¿qué crees? Es bien efectivo. Es efectivo el proceso. Desafortunadamente es una PRODECON ya Es muy una- delgadita, sí, sí. ya muy disminuida, desafortunadamente, en el tema de presupuesto, pero es efectivo el procedimiento. Y yo creo que esa es la parte principal a la cual quería llegar, de que los contribuyentes llega un momento ante esta bola de nieve que nos dice una cosa la ley, nos dice otra cosa la resolución miscelánea, que quedan confundidos y ya no saben qué actuar. Y es ahí donde la autoridad va a llegar. Imagínate que a lo mejor el próximo año un contribuyente rebasa los 900 mil pesos y en marzo comienza a pagar y a presentar sus declaraciones en el siguiente mes después de los 900 mil pesos y le llega no un requerimiento, una invitación Claro. por lo anterior. ¿Qué va a hacer el contribuyente? A lo mejor muchos dirán, pues mejor presento Claro. y pago. Y eso es a lo que le está apostando ahorita la autoridad. Claro. Enviar invitaciones, cartas de invitación, con la intención de que yo revise o que yo me asuste. No lo sé, o sea, híjoles, no sé, es que... Pero fíjate, César, yo creo que volviendo con la parte de que el contribuyente sí debe tener un asesor, sí debe tener Sí, un contador, sí debe tener un abogado, sí debe tener un programa de cumplimiento. Yo simplemente le doy un pequeño giro y creo que sí puede ser viable. Ok, si la autoridad de entrada me dice, pago sobre los 900 mil, ok, pago. Fíjate, multiplica 900 mil por el 2.5%, ¿de acuerdo? ¿Cuánto te da de impuestos? Ahora, ¿a qué voy con este? La misma regla miscelánea dice que si eres sujeto del IVA, no hay que perder de vista que los agapes están grabados a Sí, la tasa sí, del sí. 0%. Sí, sí, sí. Entonces tienen gastos que causan IVA. ¿A qué voy con esto? La misma autoridad vía resolución me dice, hasta 900 mil, el IVA que pudieras acreditar no lo acredites, salvo, y es donde viene mi comentario, salvo que grabes los ingresos para efecto de impuesto a la renta. ¿A qué voy con esto? Grábalos al 2.5% que pagas cacahuates, pero puedes acreditar el 100% del impuesto al valor Y pide agregado. Y entonces por ahí es un ganar-ganar, Exacto. porque acreditas el 16% y pagas el 2.5% de impuesto. Que esa es la magia de estar asorado. Totalmente, claro. Que, claro. que ahí el único... estoy Que deberíamos completamente... hacer un programa de agates. Sí, A sí, propósito, sí, sí. es que nada más cerrando el comentario, Sí. no olviden que hablando de la ley de ingresos de la federación, hay estímulos fiscales Sí, claro. en el artículo Sí, sí, sí. 16 Sí, para sí. agapes, buenos, Sí, sí, por sí. ejemplo en materia de IEPS, que ya Sí. lo platicaremos. Ya lo platicaremos en su Ajá. momento más. Fíjese que dijo algo ahorita bien interesante en el tema de los agapes. Y es justamente esa parte de, a ver, son 900 mil pesos, traemos un peso de más. ¿Puedo hacerme yo acreditable el IVA y tener un IVA a favor? Estoy completamente Claro. de acuerdo con usted. Es sujeto a devolución. Sujeto a devolución. Sin problema, claro. Pero creo que ahí es donde la autoridad nuevamente está sacando las garras. Ajá. Porque, salvo lo que ustedes han visto, porque nosotros lo hemos visto en Ajá. Contador Contado, Sí. donde la misma autoridad está haciendo prácticamente facultades de comprobación Ajá. para una devolución de IVA. Ah, No pues solicita sí. papeles de trabajo, no solicita pólizas, no solicita esto. Yo diría, bueno, a ver, existen medios, tú ahorita me comentarás, Alejandro, donde yo le puedo decir a la autoridad, a ver, Ajá. tú no estás ejerciendo facultades de comprobación. ¿Quieres ejercer facultades de comprobación? Adelante, hazlo. Claro. Pero ahorita puedes y debes devolverme ese IVA que yo te estoy pidiendo. Claro. Lo vimos desde esta declaración anual con las personas físicas. Sí. Tenía saldo a favor, no me lo devolvió porque me pidió X, Y, Z, lo que tú quieras y no me lo devolvió. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues es más fácil que ya mejor no lo pida Claro. Lo deja perder. y lo deja perder. Y eso, cuando lo sumamos con el número de contribuyentes que les rechazó este tipo de solicitudes de devolución, pues Ajá. ya se hizo de una gran recaudación Claro. que queda ahí y que seguramente se va a quedar ahí. Mira, creo que es bien importante que para las personas que nos están siguiendo, que revisemos y que le demos una leída a las 36 páginas que trae los precriterios de la política económica. Porque ahí es como una autoevaluación que Sí. hace el propio SAT del ejercicio que está haciendo, por ejemplo, del de 2022, del primer semestre, que fue el que se publicó hace ya algunas semanas. Pero hay un ejercicio como de autoevaluación. Creo que lo más difícil que existe para todos cuando en la escuela, a ver, descríbete, ¿no? Y ya tú te describías, no, pues soy bien inteligente, soy bien estudioso, ¿no? Todo lo que quisieras. Ajá. Ese es un ejercicio que hace la autoridad. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la forma en que la autoridad se autopercibe. Porque hay características muy específicas. Ahorita con el tema de la evolución.
Si nosotros leemos estos criterios que se emitieron por parte de la autoridad, te señala que hay un incremento en las devoluciones, si no mal recuerdo, de más del 46%. Dicen, espérame, como que no coincide con la realidad que yo estoy viviendo. Con lo que vivimos. Sí, o sea, ¿qué otro dato dice? Es que hay también una percepción por parte de los contribuyentes hacia la autoridad de transparencia en una calificación del 0 al 10 de 9.30 y tantos. Digo, acá, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cuáles son los parámetros que está tomando la autoridad para autoevaluarse de esa forma? Porque lo que vemos de este lado es que las devoluciones cada vez son más complicadas, se busca cualquier pretexto para no devolver, no hay una tranquilidad por parte de los contribuyentes, hablando de la certidumbre jurídica exactamente, y creo que es como acá afuera se vive algo muy contrario que la autoridad está emitiendo, y por eso creo que también genera muchísima incertidumbre para todos los demás, porque entonces no sabemos exactamente a qué le estamos apostando. Es como diría un clásico, es que yo tengo otros números. Justamente eso me llamó la atención. Sí. Yo tengo otros números. Inclusive, por ejemplo, hay una pecata minuta, pero una cosa que me llamó la atención muy fuerte en la introducción de este documento que les señalo, es que dice que se van a cumplir con los principios, bueno, que en materia tributaria, en pocas palabras, se va a cumplir con los principios de equidad y proporcionalidad. Tal punto. ¿Y el de legalidad? Claro. ¿Dónde está el libro de legalidad? Porque es a un lado. Exactamente, ni siquiera lo señala, porque es obviamente es parte de la política que estamos viendo actualmente por parte de las autoridades federales, y pues bueno, hay que estar bien atentos a ese proceso. Sí, completamente, y ahí coincido totalmente lo que decías también con José Antonio, hay que tener un buen asesor, porque si vamos a realizar este tipo de caminos, vamos a irnos por estos caminos que no es para ningún caso ilegal, simplemente es, a ver, yo quiero pagar mi ISR, Claro. ¿no? Y yo con esto me puedo hacer acreditable todos mis gastos que van derivados de mi operación. Entonces seguramente en el camino puede que haya trabas de que la autoridad no me lo está autorizando, me está solicitando información, pero ya con un buen asesor fiscal ya lo podemos hacer, ya podemos tomar ahora sí riendas de este servicio que siempre los buenos asesores se los van a dar con la finalidad de que nosotros podamos obtener este recurso y poder salir beneficiados. Ahora, esto indudablemente nos va a llevar a un siguiente punto que vamos a ver en 2023 muy puntualmente. El tema de las cartas de invitación por parte de la autoridad. Ya a partir de 2022 lo estamos viendo. Y ya muchas personas, yo he visto en diversos foros, lo he visto en diversas plataformas, que ya hasta venden escritos para contestar las invitaciones. Le digo, a ver, ¿cómo vas a vender un escrito de una invitación que ni siquiera es un acto administrativo? Eso de las cartas de invitación, que está fundamentado en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, son mensajes de interés. Maestro contador José Antonio, ¿qué tenemos que hacer ante estas cartas de invitación? Fíjate que parte de lo que hemos platicado, y ahorita a propósito de las devoluciones y demás, y control interno y todo lo que hemos dicho, yo creo que la parte importante es que los contribuyentes empiecen con la esencia de la contabilidad, que es precisamente aplicar las normas de información financiera. Porque en la práctica, no sé su experiencia, pero la mía es, y lo platicamos en un foro, de 10 contribuyentes que llevamos, 8 no llevan las NIPS. Y es una situación muy grave. Totalmente. Es más, fíjate que yo apenas en un foro compartí una serie de tesis que no son nuevas, vienen de septiembre a agosto del 2011, donde dice que la autoridad va a tomar para efectos de determinar diferencias de impuestos, y otra vez volvemos con el músculo del SAT, aplicando las normas de información financiera, acreditando lo siguiente: si yo autoridad te reviso, no aplicas la NIP, por lo tanto, no está debidamente registrado en contabilidad, fíjate, el primer punto. Segundo punto, no reúne los requisitos de la ley, y en consecuencia tus deducciones no proceden, y es donde viene el pago de diferencia. Así es. Ahora, ¿por qué menciono esto a propósito de tu pregunta? Yo estoy convencido de que, llámese carta de invitación, llámese exhorto, la idea es atenderlo, que si bien es cierto no es un acto propiamente de fiscalización, pero al final el camino de la autoridad ya puso el dedo en la llaga. Sí. Dice, ya te vi, ya te estoy analizando, ya te estoy fiscalizando que no estás haciendo las cosas bien. Ahora, ¿por qué menciono esto? Yo atribuyo a que muchas de esas cartas de invitación, lamentablemente, César, Alex, es que el contribuyente está timbrando de manera incorrecta los efectos. Exactamente. Esa es la realidad. Sí, Esa es la realidad. Sí.